cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Saludos cordiales también a todos aquellos que siguen esta celebración por 13 Televisión, especialmente a los enfermos, aquellos que nos seguís desde vuestras casas, hospitales, residencias, y también a nuestros hermanos mayores. A todos paz y bien. El Señor dice a Simón Pedro: yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Hoy celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro, apóstol, a quien el Señor dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en la colina vaticana y que ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la Iglesia. Unimos también nuestros corazones para rezar por el Papa Francisco en este día en el que celebramos la cátedra de San Pedro. Con estas intenciones y las que cada uno de nosotros traemos en el corazón, comenzamos esta celebración. Y para que nuestra celebración sea gozosa, festiva, comenzamos pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados, implorando la misericordia de Dios en unos momentos de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en esta fiesta rezamos también unidos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos sacudidos por ninguna perturbación quienes hemos sido confiados sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto. Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa, no como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo,
recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos también que nos veis por 13 Televisión, todos aquellos que desde vuestras casas, hospitales, residencias, seguís esta Eucaristía. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así dice Jesús a Pedro en este Evangelio que acabamos de escuchar, porque celebramos hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro, celebrada a partir del siglo IV en la Iglesia. Con respecto a las lecturas que acabamos de escuchar, a mí me gustaría hacer una triple reflexión. En primer lugar, y tomando precisamente este Evangelio de San Mateo, la primera idea, y es que la Iglesia es querida por el mismo Cristo. Cristo que predica el reino de Dios, pero que construye la asamblea, la eclesía, el grupo de los creyentes. Nos dice precisamente mi iglesia, el grupo de los que a Él nos adherimos por la fe, organizada desde Pedro como cabeza, elegido por el Señor, como piedra angular, como piedra en la que se cimienta esta iglesia. Pedro es el elegido por Jesús para dirigir los destinos de este nuevo pueblo de Israel. Y hoy celebramos a Pedro en su cátedra, precisamente en este servicio, en esta misión, que es la cátedra de la Iglesia. Pedro es el obispo de Roma, cabeza del pueblo cristiano, no exento de conflictos, de escándalos a lo largo de la historia, aunque también
la historia de la cátedra de Pedro, los distintos papas, ha dado a la Iglesia precisamente muchos momentos e inmensos logros, momentos muy buenos y positivos. Por tanto, una Iglesia querida por Cristo, bendecida por Dios a lo largo de los siglos. Así lo afirma también Jesús en este Evangelio: el poder del infierno no la derrotará. El mal siempre acecha al bien. Ninguno debemos estar confiados tampoco en nuestra propia vida de albergar tentaciones, dificultades, piedras en el camino. En esa confesión mesiánica de Pedro que acabamos de escuchar: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, vemos precisamente la voz de Dios, que es el que revela a Pedro quién es el que está delante de ellos, quién es el que dará la vida por cada uno de nosotros. Y aparece el símbolo de las llaves, con el que la iconografía ha representado siempre a Pedro, para atar y desatar. Muchos han visto precisamente en este gesto también todo el tema de la vida sacramental. En segundo lugar está la misión de Pedro, que es la misión del Papa, es la misión también de tantos pastores que presiden la Iglesia. De manera especial, la cátedra de Pedro, el Papa, preside la Iglesia en la caridad, la confirma en la verdad y es puente y fundamento de unidad. Y esa es precisamente la misión del pontífice, la misión de aquel que crea ese lazo, ese puente, esa unión entre Dios y los hombres. Se ha hecho frecuente esta idea de pastorear que tanto nos ha repetido el Papa Francisco, ese olor a oveja que el pastor ha de tener. Y eso es lo que nos recuerda la primera lectura que hemos escuchado y también el Salmo, en el que se habla del Señor como pastor que guía a su pueblo. Ese es el modelo. Ese es precisamente el prototipo de pastor que nosotros hemos de seguir, el que da la vida por las ovejas. Y así nos lo decía la primera lectura del apóstol San Pedro, precisamente, que hemos escuchado hace unos momentos. Pastoread, le decía a los pastores, mirad por el rebaño, eso es dar la vida por él, pero hacerlo con generosidad, no porque haya pues unos beneficios, no porque haya unos intereses, sino con amor. Y convertíos en modelos del rebaño. Y quizás esto es lo más difícil. Grande y preciosa la misión del pastor, pero no siempre fácil. Más bien llena de contradicciones, a pesar de que sabemos que es el mismo Dios el que nos sostiene. El Papa, Pedro, sucesor de Pedro, es esa roca en la que se sostiene la Iglesia desde su origen, desde la elección de Pedro. Con las columnas de los apóstoles y la presencia viva del Espíritu Santo que la impulsa y la vitaliza. Es la fe precisamente la que sostiene al Papa en su sede y la que hace que la nave de la Iglesia, siempre azotada por vientos, por tempestades, no vaya a la deriva. Y la tercera idea, nuestra misión como fieles del rebaño que Dios ama y que hemos de ser pastoreados y conducidos a esos buenos pastos que dice el Salmo, esos buenos pastos del reino de Dios que Él nos tiene prometido, no debe ser otra que la de orar por nuestros pastores, orar por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, sostenerlos en la fe con nuestra oración y caminar también hacia Dios en el mismo camino de santidad que la vida de la Iglesia, los sacramentos, la palabra de Dios nos ofrecen cada día. También preciosa nuestra tarea. Dejarnos amar cada día por Dios y amar a los que Él ha elegido para gobernar a su pueblo, a nuestros pastores. No son pocas las noticias, no son pocas a veces las ideas que hacen que nuestra fe se tambalee, que nuestra fe a veces débil como esa vela que está a punto de apagarse, ese pábilo vacilante, haga precisamente tambalear nuestros cimientos al oír tantas noticias. Y esas buenas noticias que no salen precisamente en los telediarios, en las noticias, son lo que hace crecer
la vida de la Iglesia. Ojalá y seamos conscientes también de que ese camino de la santidad al que todos estamos llamados es algo que no se construye sin esfuerzo, es algo que hemos de buscar precisamente en esa unidad que es la que representa el Papa para cada uno de nosotros. Que seamos capaces de escuchar la palabra de Dios y que hagamos vida a ese rico magisterio que nos ofrece la Iglesia, que nos ofrece el Papa. Hace unos días ha salido precisamente un último documento, esa exhortación apostólica de la querida Amazonia o Amazonía. Pues siempre hay opiniones, porque unos esperan, porque otros querían. Sin embargo, el magisterio del Papa es precisamente para toda la Iglesia, que es universal. Y no siempre es fácil complacer a todos. Pues aún así, los que nos gusten más, los que nos gusten menos, pues hemos de unirnos porque caminamos todos en la misma dirección, que es hacia Dios, que es amor. Pues que así lo vivamos y que esto sea una constante en nuestra vida, que así sea. En esta festividad del apóstol San Pedro, cuya cátedra veneramos, presentamos al Señor nuestras intenciones. Por el Papa, que desde su sede romana preside en la caridad a toda la Iglesia y confirma en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los diversos ministerios de la curia del Papa para el gobierno de la Iglesia universal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que aún no conocen la buena noticia del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos participamos en esta Eucaristía, guiados por el sucesor de Pedro, y que estamos llamados a crecer hasta la plenitud de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los enfermos, por las personas que se encuentran solas, por aquellos que tienen dificultades de salud o de cualquier tipo, y por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por todos aquellos que oramos de manera especial y particular, todos los presentes, para que el Señor los escuche en sus necesidades y para que se sientan siempre unidos a toda la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has puesto la cátedra del apóstol San Pedro como principio de unidad en la fe, dígnate sostenerla siempre con la acción de tu Espíritu Santo, para que pastores y fieles encontremos en ella solidez y firmeza. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que llegue a la herencia eterna bajo el cuidado pastoral de San Pedro, cuyo magisterio sostiene la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, hoy rezamos de manera especial por María Josefa. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, decimos, llenos de fe y esperanza, las mismas palabras que Cristo el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en el Señor, compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo, para la vida eterna.
Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Oremos. Oh Dios, que nos has alimentado con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, al celebrar la festividad de San Pedro Apóstol, concédenos que este intercambio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Seamos felices. Con la alegría del Señor podéis ir en paz. Thank you.